Mientras que medios indios publican grandes noticias para India y Argentina pueden firmar un acuerdo de defensa para Texas Fighter Jet Deal, dicen las fuentes. Argentina avanza en las negociaciones con India por 18 aviones supersónicos. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, llegó a la India para reunirse con directivos de la empresa que fabrica los Texas. Si se cierra un acuerdo quedarían afuera las propuestas de China y Estados Unidos en busca de mantener el equilibrio estratégico. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, llegó hoy a la India para una visita oficial y avanzar en las negociaciones por la compra de un lote de unos 18 aviones supersónicos Texas de cuarta generación más una flota de helicópteros. El viaje de Tayana tiene un fuerte peso geopolítico ya que busca eludir las presiones de China y Estados Unidos en la venta de aviones supersónicos para encontrar un eventual camino intermedio entre las grandes potencias. La visita del ministro de Defensa fue cerrada con el embajador de la India en Buenos Aires, Dinesh Bhatia, y contempla una reunión con autoridades del gobierno de India a la vez que un encuentro con las autoridades de la empresa estatal Hindustan Aeronautics que fabrica los aviones caza supersónicos que busca adquirir la Fuerza Aérea. El viaje de Tayana a India forma parte también de la estrategia de multilateralismo y autonomía geopolítica que intenta establecer el gobierno para no quedar atados a un tironeo de China o Estados Unidos en un tema muy sensible como es el equipamiento militar del país. El núcleo central del acuerdo conjunto sería la eventual compra de un lote de entre 12 y 18 aviones. Se realizará con el aporte del Fondo Nacional para la Defensa, FONDEF, y se prevé un contrato para el financiamiento a largo plazo. El costo por cada avión de India se mantiene bajo llaves, y aún no fue revelado porque sufrió modificaciones en medio de las negociaciones que se llevan adelante. En el mercado aeronáutico se sabe que estos aviones que utiliza desde el 2008 la Fuerza Aérea de la India tienen un costo estimado de $30 millones por unidad. A la vez, evalúan que el componente británico que tienen los aviones de la India, y que están vetados para la venta a la Argentina podrían ser reemplazados por repuestos elaborados en la misma India.